Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 46. Capítulo 46, Problemas. Con la cabeza llena de suposiciones y consideraciones, Drifter se separó de Ágil y caminó hacia la plaza central de la ciudad de los comienzos, donde se encontraba el teletransportador. Su grupo estaba en el campamento de los elfos oscuros, y no iba a recorrer el desierto solo en plena noche, pero si dormía en Zumfut, ahorraría tiempo al día siguiente. A esa hora, no había nadie en las calles, ni jugadores ni PNJ. Sin embargo, Drifter no estaba preocupado. Era una zona segura. Allí no podía recibir daño. De hecho, el vacío le facilitaba pensar. Lo que Shibata propuso hoy debe considerarse cuidadosamente, incluso si se inclinaba a aceptar. Si pudieran concentrarse en terminar la campaña de la guerra de los elfos, su grupo ahorraría mucho tiempo, y esa era la moneda más valiosa de Sword Art Online. ¿Cuánto tiempo les quedaba hasta que sus cuerpos en el mundo real se descompusieran? ¿Cuánto tiempo les quedaba hasta que alguien externo decidiera que desconectar era una muestra de compasión? ¿Cuánto tiempo hasta que los jugadores se rindieran? Drifter sabía que pedirles a todos que esperaran hasta terminar la campaña antes de enfrentarse al jefe no era viable. No quería hacerlo. Cada día más era un día menos en sus vidas. Nadie estaría dispuesto a esperar, ni siquiera si eso implicaba correr riesgos. Ni siquiera él. Al abrir el menú, Drifter empezó a escribir un mensaje para su grupo, pero se detuvo. Vio en su HUD que solo Asuna y Yuna seguían despiertas, probablemente bañándose. Era mejor no molestarlas ahora. Podría contarles todo mañana. De repente, Drifter detuvo sus pasos. Su mano también se dirigió a su espalda y sacó su lanza. No fue porque de repente sintiera ganas de practicar una nueva habilidad, sino porque dos personas aparecieron frente a él. Si este fuera el mundo real, ser detenido por dos desconocidos en plena noche ya sería motivo suficiente para ponerse nervioso. Pero esto era Sword Art Online, un mundo donde no existían leyes. Aunque Drifter se repetía una y otra vez que estaba en zona segura, era difícil no asustarse. ¿Qué deseas? Solo deseamos transmitirte el mensaje de nuestro Señor, valiente guerrero. Esta forma de hablar, fuma ningún. Solo entonces Drifter observó detenidamente a los dos jugadores. Vestían ropas negras de pies a cabeza, cubriendo prácticamente todo su cuerpo, dejando solo los ojos al descubierto. En sus cinturas llevaban espadas delgadas que parecían katanas. Al ver que los dos aspirantes a ninjas no tenían intenciones hostiles, Drifter guardó su lanza. Sin embargo, seguía observándolos con recelo. ¿Qué pasa con la gente que no se niega a enviar un mensaje hoy en día? Nuestro Señor no te tiene en su lista de amigos, y consideró que un mensaje anónimo no solo sería pasado por alto por ti, sino que también menospreciaría tu estatus, valiente guerrero. Una de las ninjas, con una voz femenina por la que se oía, respondió con seriedad a sus quejas, dejando a Drifter sin palabras. Solo se quejaba, aunque tenía razón. En lo de ignorar un mensaje anónimo, no en lo del segundo. Por favor, llámame Drifter. No puedo hacer juegos de rol ahora mismo. Eres uno de los valientes luchadores que arriesgan su vida contra los demonios que custodian a Aincrad. Sería una ofensa dirigirme a ti directamente, valiente guerrero. No, ya sabes, olvídalo. ¿Cuál es el mensaje? Me están llegando muchos hoy. De hecho, primero, ¿cómo me encontraste? El otro ninja, un hombre, hizo una reverencia. Una gran figura como tú no pasa desapercibida, valiente guerrero. Es decir, alguien lo vio ir al bar antes. Aún así, Fuma Ningun tenía una red impresionante para recibir noticias tan rápido. Drifter no estaba seguro de si le gustaba la sensación de que la gente vigilara cada uno de sus movimientos. Está bien. Di lo que quieras entonces.
Es tarde, estoy cansado y ya ni siquiera estoy borracho, así que hazlo breve. ¿Estaba Drifter demasiado malhumorado? Quizás. Pero ya estaba harto de que todos parecieran querer que fuera el chico de los recados. Argo la rata valora tu consejo. Nuestro señor te pide que ayudes a organizar una reunión entre ellos. Entonces todo tiene que ver con Argo, ¿eh? ¿Por qué la molestan otra vez? No estamos al tanto de las intenciones de nuestro señor. Negando con la cabeza, exasperado, Drifter se dio por vencido. Estaba bastante seguro de que Argo ya había mencionado contratar gente de Fumaningum, pero al parecer tenía un canal de comunicación unidireccional con ellos. Sinceramente, no era su problema. Se lo diré, pero Argo decide si acepta o no a tu líder. ¿Puedo irme ya? ¿O quizás quieres que le dé un mensaje a alguien más para que la cadena siga adelante? Gracias, valiente guerrero. Fingiendo no haber oído el comentario sarcástico de Drifter, los ninjas hicieron una última reverencia y corrieron hacia un callejón. Antes de llegar, sus siluetas ya estaban borrosas y desaparecían. Su nivel de ocultación era impresionante, al menos 30 puntos superior al de su búsqueda. Teletransportarse. Zoomfoot. Uf, qué lío. Se suponía que esta noche sería para desestresarse. A ver, Argo, ¿eh? ¿Sigue despierta? ¿Y Neza también? ¿Qué están haciendo esos dos? Frunciendo el ceño, Drifter salió del teletransportador en Zoomfoot. El icono junto a los nombres de Argo y Neza indicaba que ambos seguían despiertos a pesar de ser casi la 1 de la mañana. Deslizó el dedo, abrió el mapa y su preocupación aumentó. Argo no estaba en la ciudad. En Sao, había algunas opciones que se podían activar y desactivar en la lista de amigos. Por defecto, se podía enviar y recibir mensajes libremente de amigos, así como intercambiar objetos incluso si no estaban juntos, siempre que ambos estuvieran en el mismo piso. Sin embargo, había otra función que se podía activar: la opción seguir. Si se activaba, la posición aparecía en el mapa de los jugadores a los que se les asignaba. Drifter había insistido en que Argo la activara después de que ella le contara un encuentro cercano con la muerte que tuvo durante una de sus muchas salidas de exploración. Y, ahora mismo, Argo aparecía en su mapa como si estuviera en lo profundo de la jungla del tercer piso. Vagabundo. ¿Qué haces, ratita? ¿Todo bien? Sin dudarlo, Drifter le envió un mensaje. Es más, lo extendió para asegurarse de que lo viera. Mientras estuviera fuera de combate, el agente de información debería tener su HUD superado por las notificaciones en ese momento. Funcionó. Argo. Estoy investigando algo, no te preocupes. Neza está conmigo. Argo. Eso te costará 50 core por cierto. Argo. ¿Cómo estuvo la fiesta? Drifter resopló, pero también dejó escapar un suspiro de alivio. Si Argo tenía tiempo para exigir el pago, estaba bien. Deriva. Bastante bien, considerando todo. La fiesta posterior no tanto. Los jugadores me detuvieron. Al parecer, su líder quiere reunirse contigo. Argo. ¿Otra vez él? ¿Te dijeron de qué se trata? Drifter. No. Dije que sería el intermediario, pero no podía garantizar que aceptaras. ¿Quieres que lo rechace? Argo. No, hablaré con él y lo arreglaré. Déjamelo a mí. Muchas gracias, Dribou. Vagabundo. No hay problema, ratita. Me voy a la cama, ten cuidado. Argo. Te pide. Que duermas bien. Riéndose, Drifter cerró el menú. Como Argo todavía tenía ganas de bromear, no debería haber problemas. En otro lugar del tercer piso, Argo tenía una reacción muy similar a la de Drifter. Se rió entre dientes y pensó que Drifter se preocupaba demasiado, pero aún así sintió la calidez en su corazón. ¿Quién le dijo que recogiera a un hermano mayor tan considerado? Sacudiendo la cabeza, Argo miró a Neza, que estaba agachado junto a ella. Aunque el hombre no dominaba tanto el ocultamiento como ella, aún era aceptable. Al fin y al cabo, lo que necesitaba de él eran sus habilidades con el chakram. En ese momento, Neza miraba a Argo con temor. Esto se debía a que Argo acababa de pedirle que hiciera algo que, en su opinión, equivalía a cortejar a la muerte.
¿Quieres que golpee esa cosa? Sí, ya lo dije, ¿no? Solo usa tus chakrams para cortar esa flor de ahí, y yo la recogeré, y luego nos vamos. Fácil. Los ojos de Neza se abrieron de par en par, incrédulo. Claro, había aprendido a usar los chakras de luz lunar, y arrancar una flor a distancia no sería difícil. El único problema era, esa flor está creciendo en la cabeza del capataz. El exherrero casi le siseó a algo. Tenía una deuda enorme con ella, es cierto, pero lo que ella propuso fue simplemente un suicidio. Atacar a el treante indolente con solo 2 personas era imposible. ¿Y entonces? No necesito que la mates, solo corta la flor. Luego puedes largarte y dejarme el resto a mí. Puaj, vamos. Deja de perder el tiempo y hazlo. Al ver la flor morada que crecía sobre la cabeza del jefe de campo, se estremeció. El treante estaba prácticamente inmóvil, así que mientras huyera en cuanto hiciera lo que Argo le pidió, no podría alcanzarlo. Aún así, no pudo evitar sentir miedo. Respirando hondo, Neza preparó sus chakras. Cuando miró a su lado, el corredor de información ya había desaparecido. Sabía que Argo se había escondido y probablemente era lo más cerca que podía llegar del jefe de campo sin provocar su agresividad. Tras dejar atrás sus últimas dudas, Neza lanzó uno de sus chakras. El anillo mortal voló por los aires, dejando tras sí solo el sonido del viento que se separaba, y golpeó con precisión el tallo de la flor morada. No solo eso, sino que, tras atravesar la planta, giró en el aire y regresó a la mano de Neza. Ra-ark. En ese momento, el antes inmóvil el treante indolente rugió y se agitó, sus ojos hundidos se volvieron para mirar a Neza. Al ocurrir esto, el jugador dio media vuelta y echó a correr. Tan concentrado estaba el jefe de campo en perseguirlo, que no se dio cuenta de que la flor que Neza había cortado había desaparecido en algún momento. Estoy vivo. Aunque los ataques del jefe de campo nunca se acercaron a él debido a que escapó de inmediato, Neza seguía aterrorizado por el imponente monstruo. Después de todo, era difícil mantener la calma cuando un árbol de 6 metros intentaba matarte. Claro que estás vivo, idiota. Te dije que no habría problemas. Ahora vámonos, se hace tarde y necesito dormir bien. Neza ni siquiera tuvo fuerzas para saltar cuando Argo apareció de repente junto a él. Tampoco le preguntó si había conseguido lo que quería, porque sabía que no podía permitirse el lujo de saberlo. Cansado, asintió y la siguió. A la mañana siguiente, Drifter se reunió con su grupo. Sin embargo, solo necesitó ver sus rostros hoscos para descubrir que algo andaba mal. Solo Kizmel seguía con su día normal. ¿Qué pasó? Kirito frunció el ceño y luego suspiró. Parecía que quería que alguien más se lo explicara, pero al final le tocó a él hacerlo. Después de que te fueras ayer, continuamos la campaña de la Guerra de los Elfos. Iba bien hasta que recibimos una misión para recuperar un objeto que robó un espía elfo del bosque. Teníamos que infiltrarnos en su campamento, pero era una misión de sigilo, no de combate. Sinon tiene el nivel más alto de ocultación de todos nosotros, así que entró con Kizmel. Todo iba bien, pero justo cuando nos íbamos, en ese momento, Kirito se quedó en silencio. Si no fuera porque veía a todos sus amigos frente a él, sanos y salvos, Drifter empezaría a pensar lo peor. Había un jugador esperándonos afuera. Debía ser un beta tester, si no, no habría sabido de dónde escaparíamos con tanta precisión. Él pidió tener un duelo con Kirito. ¿Qué? ¿Un duelo? Drifter no podía creer lo que oía. No era que nunca hubiera oído hablar de duelos entre jugadores, era una buena forma de entrenar sin arriesgar la vida, pero el momento dejaba mucho que desear. Sí. Me negué y quise ignorarlo. Después de todo, estábamos justo al lado del campamento de los elfos del bosque. Pero entonces amenazó con revelar nuestra ubicación, ¿aceptaste? No sé si realmente tenía forma de hacerlo, pero no quería arriesgarme. ¿Qué reglas? Modo de media pérdida. Al oír eso, Drifter respiró aliviado. Había 3 tipos de duelos en Sword Art Online. Uno se llamaba modo primer golpe, donde ganaba quien asestaba el primer golpe.
El segundo era el modo media pérdida, que, como su nombre indicaba, duraba hasta que un jugador se quedaba con la mitad de su salud. El tercer y último tipo de duelo se llamaba modo pérdida total. La condición para ganar era vaciar la barra de salud del oponente y, por lo tanto, matarlo. ¿Cómo te fue? Era fuerte, muy fuerte. Ambos perdimos la misma cantidad de salud, y llegó un punto en que un golpe más habría acabado con el duelo. Fue entonces cuando descubrí que controlaba su daño para reducir mi salud al máximo sin terminar el duelo. Y entonces, de repente, explotó con una habilidad de un solo golpe que nunca había visto, pero que era muy poderosa. Si me hubiera golpeado, creo que mi salud se habría agotado por completo. En otras palabras, habría muerto. ¿Qué? Kirito dice la verdad, Drifter, todos lo vimos. Ese tipo, como se llame, redujo deliberadamente los HP de Kirito y luego intentó matarlo de un solo golpe. Capítulo 47. Capítulo 47, Atrapando mariposas. Kirito dice la verdad, Drifter, todos lo vimos. Ese tipo, como se llame, redujo deliberadamente los HP de Kirito y luego intentó matarlo de un solo golpe. Incapaz de creer lo que oía, Drifter miró a cada uno de los miembros de su grupo. Por desgracia, no parecían estar bromeando. Pero, eso sería asesinato. En ese momento, Drifter ya no pudo mantener la calma. Solo pensar que, mientras estaba bebiendo y divirtiéndose, uno de sus amigos casi había muerto, y encima a manos de un jugador, lo hacía sentir una inmensa culpa. Nadie respondió a la exclamación de Drifter. Kirito tampoco continuó su relato, pues lo que sucedió después estaba muy claro. Kirito estaba sano y salvo, así que el ataque fatal del otro jugador debió fallar o ser bloqueado. En cuanto a quién era el casi asesino, Kirito seguía refiriéndose a él como ese jugador, así que él tampoco debería saberlo. Tras unas decenas de segundos de pánico, Drifter se obligó a calmarse. Agarró a Kirito por los hombros y lo abrazó brevemente. Luego, miró a su grupo, a sus amigos. De ahora en adelante, nos mantendremos unidos, sin importar lo que estemos haciendo. Acordado. Tras ese momento un tanto emotivo, el grupo partió para continuar con las misiones de la campaña Guerra de los Elfos. En ese momento, tenían que completar otra misión de búsqueda, algo así como capturar una especie rara de mariposa. Drifter no prestó mucha atención a la historia. Bueno, con todo lo que pasó, casi olvido que también tengo algo que contarles. Debería considerarse una buena noticia. Sin perder tiempo, Drifter explicó lo sucedido la noche anterior, especialmente la propuesta de Shibata. Kirito no dijo nada de inmediato, sino que miró a los demás. Aunque se sentía más cómodo en su rol de líder del grupo, aún sentía la necesidad de pedirles su opinión sobre una decisión tan importante. ¿Qué opinas? Creo que deberíamos aceptar. Aunque perderemos algo de experiencia y equipo del laberinto, siempre podemos comprarle a Ágil lo que necesitemos. Seguro que estará encantado de ayudar. Estoy de acuerdo con Nautilus. Igual. Sin mencionar que, si nos centramos solo en completar las misiones de la campaña Guerra de los Elfos en este piso, es probable que terminemos antes de que el resto llegue a la sala del jefe. Al ver a Asuna asentir en acuerdo con lo que decían los otros tres, Kirito se giró hacia Drifter, el único que aún no había dicho algo. Vagabundo, ¿qué piensas? También creo que aceptar nos conviene. Sobre todo, creo que la retirada del DKB y la ALS de la campaña es lo mejor que podría pasar. Ya lo pensaba antes, y estoy aún más seguro después de escuchar lo que viviste ayer. Debemos evitar los conflictos entre jugadores a toda costa. Bien, está decidido. Anoche añadiste a Shibata a tu lista de amigos, ¿verdad, Drifter? Envíale un mensaje diciendo que estamos de acuerdo, por favor. Drifter asintió y lo hizo. La respuesta del jugador de DKB llegó casi de inmediato, una mezcla de agradecimiento y alegría. También tenía buenas noticias. Kibao había aceptado, aunque a regañadientes, abandonar la campaña de la Guerra de los Elfos y centrarse en la limpieza. ¡Genial! Realmente no quería lidiar con el pelo de cactus más de lo necesario.
Asuna suspiró aliviada, y los demás compartieron su sentimiento. Kizmel, al ver que habían terminado su conversación privada, se unió a ellos. ¿Tu discusión ha terminado bien? ¿Te ves más feliz, Asuna? Sin duda, Asuna era la más osca tras los sucesos de la noche anterior, incluso más que la víctima directa, Kirito. Aunque a Kizmel no le extrañó la lucha interna entre humanos, la humanidad era conocida por ese rasgo, sabía que fue un shock para ella y sus amigos. Lo soy, Kizmel. Bien. Tenemos mucho que hacer hoy. Una vez más, les agradezco profundamente su ayuda. No te preocupes, Kizmel. Vamos a cazar mariposas. El entusiasmo de Asuna era contagioso, y pronto todos olvidaron los temas más oscuros que habían estado discutiendo. El grupo partió hacia la zona de misiones, ansioso por comenzar el día. Kizmel. Esto no es lo que tenía en mente cuando dijiste que hoy íbamos a cazar mariposas. La antes alegre esgrimista gritaba de pánico cuando una mariposa de 1,5 metros la agarró de la pierna e intentó llevarse la boca abajo. Mientras tanto, su grupo se debatía entre ayudarla o reírse a carcajadas. Esto se debía a que la mariposa gigante era incapaz de despegar mientras sujetaba a Asuna, por lo que la situación resultaba cómica, con la esgrimista saltando sobre una pierna mientras asestaba una lluvia de golpes al monstruo. El monstruo en cuestión podría considerarse un mini jefe, y ni siquiera peligroso. Al menos no para ellos, que se habían enfrentado a Igfan y Asterius. Se llamaba Reina Mariposa Revoloteante y era el insecto que debían capturar. Según Kizmel, los elfos del bosque usaban frecuentemente este tipo de monstruos para explorar y enviar mensajes. Deja de reírte y ayúdame. Ja 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 ja. Riendo aún más fuerte que antes, Drifter levantó su lanza y atravesó una de las alas del monstruo. La turba chilló y soltó a Asuna para intentar apuñalar a Drifter con sus piernas. Desafortunadamente para él, Kizmel y Kirito aprovecharon la oportunidad para cortarle las extremidades extendidas. Tras unos cuantos ataques más, el mini jefe, gravemente herido, pereció, dejando solo una mariposa de tamaño normal, que Kizmel guardó rápidamente en una olla, y un papel enrollado. Todos ustedes, ¿por qué se siguen riendo? No volveré a hacer sándwiches si no paran. No. Por favor, perdónanos, Asuna. Mientras el grupo suplicaba perdón bajo la amenaza de perder sus bocadillos, nadie sabía por qué, pero Asuna resultó subir de nivel rapidísimo en cocina, así que sus comidas eran algo que esperaban con ansias. La elfa oscura abrió el mensaje y lo leyó. Al hacerlo, su expresión cambió, pasando de sorpresa, conmoción, miedo y ansiedad. Presa del pánico, Kizmel gritó. Rápido, tenemos que regresar al campamento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Kizmel? Los elfos del bosque están otra vez tras la llave secreta. Kizmel apenas había terminado de hablar cuando se dirigió al campamento de los elfos oscuros. El grupo no tuvo más remedio que perseguirla. ¿Qué? ¿Pero el comandante no lo envió de regreso a tu reino? Confundidos, el grupo miró fijamente al elfo oscuro. Mientras corría hacia adelante, Kizmel negó con la cabeza. Sabíamos que había espías de los elfos del bosque camuflados entre nosotros, así que difundimos la falsa noticia de que la llave había sido enviada por medios especiales. En realidad, la verdadera llave secreta era hoy al árbol espiritual occidental, protegida por un pequeño convoy. Incluso vine hoy contigo para completar el truco, pero los elfos del bosque se dieron cuenta. El mensaje decía que atacarían el convoy. Casi al mismo tiempo, el grupo recibió una notificación informando de una nueva misión, el árbol espiritual del oeste. Además, era una misión con tiempo limitado, y si la fallaban, habrían perdido toda la campaña de guerra de elfos. Al ver eso, los jugadores intercambiaron miradas y aceleraron el paso. Acababan de acordar ser quienes terminaran la campaña, e incluso la ALS se había retirado para su beneficio, así que no podían permitirse fallar. Además, Kirito ya les había contado sobre esta misión, aunque el límite de tiempo era un añadido inoportuno. Se sorprendieron, pero no demasiado. Tras llegar al campamento de los elfos oscuros, descubrieron que, para sorpresa de nadie, el convoy ya había partido.
Partieron entonces hacia el oeste, con la esperanza de llegar antes de la emboscada programada por los elfos del bosque. Drifter sabía que era una esperanza vana, ya que ninguna misión sería tan fácil, pero Kizmel no, así que seguía animándolos a ir más rápido. Finalmente alcanzaron el convoy. Esto se debió principalmente a que ahora era un montón de escombros y cuerpos en llamas, de esos que no se desintegran para darle a la escena un aspecto sombrío. Con el ceño fruncido, Drifter observó los restos. Aunque no hubiera sangre, no era un espectáculo agradable. Había una docena de elfos muertos esparcidos por el suelo, además de algunos lobos, los fieles compañeros de los elfos oscuros. Era evidente que se había librado una violenta batalla. Kizmel se arrodilló junto a uno de sus compañeros elfos oscuros y cerró los ojos mientras murmuraba algo. Drifter mantuvo una expresión seria durante todo el proceso. Eran solo PNJ. De hecho, ni siquiera eso, pues ni siquiera habían vivido, solo habían sido creados por el sistema cardinal para ambientar la escena. Pero para Kizmel eran reales, así que, aunque solo fuera por ella, debía mostrar respeto. Al activar su buscar, Drifter observó el pequeño campo de batalla y rápidamente descubrió rastros de la marcha de los atacantes. También parecía que algunos de los escoltas originales del convoy habían sobrevivido y perseguían a los enemigos. Kirito había notado las mismas pistas que él, porque tan pronto como Kizmel se levantó, puso una mano sobre su antebrazo y señaló hacia el norte. Se fueron por ahí. Hay un rastro de ese líquido azul brillante que mencionaste que usas para rastrear presas. Algunos de los míos deben estar siguiéndolos. Debemos ayudarlos de inmediato y recuperar la llave secreta. Eso es lo que pienso yo también. Vamos. Esperen, ustedes dos. ¿No notaron algo extraño? Estaban a punto de partir de nuevo, Kizmel ansiosa por perseguir a quienes habían dañado a su especie, cuando Nautilus los detuvo. El escudero estaba agachado junto a un elfo muerto, y parecía muy incómodo por estar tan cerca de un cadáver. ¿Qué ocurre? Kizmel, corrígeme si me equivoco, pero esta no parece una elfa del bosque. Y tampoco es una elfa oscura. ¿Eh? No solo Kizmel, sino todo el grupo sentía curiosidad y se acercaron al cuerpo. Tal como había dicho Nautilus, la elfa muerta no se parecía a ninguna de las dos especies que conocían. Su tono de piel era un cruce entre el de los elfos oscuros y los elfos del bosque, un marrón claro. Sin embargo, se le veían claramente venas oscuras, sobre todo en las manos y alrededor de los ojos. En resumen, era una visión escalofriante. Esto. ¡No es posible! ¿Qué hacen aquí en el tercer piso? De repente, Kizmel dejó escapar una exclamación de asombro. Retrocedió tambaleándose y se tapó la boca con los ojos bien abiertos. Luego, recorrió el campo de batalla, observando a todos los elfos muertos. A medida que lo hacía, su asombro crecía. Kizmel, ¿la conoces? Después de respirar profundamente varias veces para calmarse, la elfa oscura primero asintió y luego negó con la cabeza para negar la afirmación. No ella específicamente, pero conozco a los de su especie. Elfos caídos. ¿Elfos caídos? Sí. ¿Recuerdas que te conté la razón por la que mi gente y los elfos del bosque están en guerra? Sí, por las llaves secretas, ¿no? Quieres mantenerlas a salvo y guardadas, mientras que los elfos del bosque quieren usarlas. En efecto. Pero los elfos caídos adoran a un dios maligno, por eso tienen este aspecto. Esta mujer, probablemente era una elfa oscura antes de pasar por los rituales de los elfos caídos y convertirse en esto. Era evidente que Kizmel despreciaba profundamente a los elfos caídos. De hecho, parecía disgustada. Pero si quieres mantener las llaves a salvo, y los elfos del bosque quieren usarlas, ¿qué quieren los elfos caídos? ¿Y por qué encontramos un mensaje sobre sus planes en la mariposa de un elfo del bosque? ¿Son aliados? No lo sé. Los elfos caídos no han aparecido en generaciones. Eran una historia que las madres contaban a sus hijos para que se portaran bien. Nunca había visto uno, y mucho menos entendía lo que pensaban. Kizmel estaba visiblemente conmocionada por lo sucedido.
Aún así, pronto recuperó su porte de caballero real veterano, y su expresión adoptó una de resolución y una dosis considerable de ira. Sea lo que sea que quieran los caídos, no podemos permitir que lo consigan. Sígueme. Capítulo 48. Capítulo 48, los que han caído. Nota del autor: disculpen por no publicar el capítulo ayer. Llovió mucho y no tuve electricidad ayer y casi todo el día. Pero ya está aquí, así que disfrútenlo. Fin de la nota del autor. En algún lugar del tercer piso. Habían pasado muchas lunas desde que perdió a quien más quería y amaba en este mundo. Muchas lunas durante las cuales lloró, lamentó y odió. El tiempo no disminuyó la furia que sentía. No sanó su corazón roto. En las noches silenciosas, con solo su espada y su fiel compañero a su lado, el odio se enconaba en su interior. Entrenó. Rastreó. Cazaba. Cazaba. No pájaros ni ciervos, sino a los animales bípedos que se la habían arrebatado. Se convirtió en su pesadilla. La razón por la que no podían dormir por la noche. Los cazaba por todos los pisos. Cazaba y mataba. Ahora, el que más ansiaba destrozar estaba frente a él. Era diferente. Más cruel, más malvado. Caído. Pero no importaba. Hombres y bestias se miraban fijamente, 4 pares de ojos cruzados. Uno frío y carente de emoción. Otro lleno de sed de sangre. Uno burlón y exultante. Uno ardiendo con un odio eterno. Halconero. Muere. Kizmel corría como si le fuera la vida en ello. Por alguna razón, su corazón latía con ansiedad. Presten atención todos. Nos acercamos. Al oír la advertencia de Kirito, que se debía a un cambio en su registro de misiones, aunque el elfo oscuro no lo sabía, Kizmel aceleró. Tenía miedo de lo que vería, pero le preocupaba aún más lo que sucedería si no se apresuraba. Desafortunadamente, sus peores temores se hicieron realidad. Tras irrumpir en el claro artificial, elfo, descubrió a su cuñado y a su mascota lobo luchando contra el odiado elfo del bosque halconero y su ave de rapiña. Solo que el halconero ya no era un elfo del bosque. Ya era un elfo caído. Con la piel más pálida que antes y venas negras que le sobresalían alrededor de los ojos, el chalconero caído se reía a carcajadas mientras atacaba sin parar al cuidador de lobos con el que se encontraron el grupo la otra vez, el cuñado de Kizmel. El elfo oscuro solo pudo defenderse, pero aún así seguía lleno de cortes y heridas. Su mascota no estaba mucho mejor. De alguna manera, el halcón del cetrero también había caído, como lo llamó Kizmel. Los ojos del ave eran de un rojo sangre, y arañaba al lobo mientras intentaba cegarlo con su afilado pico. Lo que... Incapaz de contenerse, Kizmel gritó. Sin embargo, justo cuando intentaba correr a ayudar al otro elfo oscuro, muchos elfos caídos aparecieron de quién sabe dónde y le bloquearon el paso. Drifter y el grupo no tuvieron más remedio que enfrentarse a ellos. Kizmel. Fuera de aquí. Ese bastardo es mucho más poderoso que Ark. El cuñado de Kizmel, Loke, se giró para mirarlos al oír su voz. Al principio se quedó atónito, pero luego mostró una expresión de pánico. Estaba lleno de odio hacia el cetrero, elfo caído o no, y estaba dispuesto a morir con tal de arrastrar a su enemigo. Pero cuanto más luchaban, más se daba cuenta de que el cetrero caído solo estaba jugando con él. Ya había perdido a su amada. No quería que el cetrero se fijara en su hermana, la única persona que le importaba. Sin embargo, en el momento en que Loke se distrajo, su destino quedó sellado. Con una mueca cruel, el halconero caído atravesó el torso del elfo oscuro con su espada, y la punta de la hoja le sobresalió del pecho. Luego, giró el arma. Loke jadeó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Intentó darse la vuelta, reacio a caer así, pero fue inútil. El cetrero le plantó un pie en la espalda y desenvainó su espada, haciendo que el cuidador de lobos cayera de bruces al suelo, donde quedó inmóvil. ¡Au! ¡No! Kizmel y el lobo de Loke emitieron simultáneamente sonidos de desesperación. Drifter, quien no tenía ninguna conexión con el cuidador de lobos más allá de su relación con Kizmel, frunció el ceño mientras desviaba un golpe de espada.
La muerte de Locke se sentía antinatural. Era demasiado forzada, demasiado fuera de lugar. Nunca tuvieron la oportunidad de acercarse siquiera a él, y mucho menos de salvar al elfo oscuro. Todo parecía muy predecible. Sin que Drifter lo supiera, su suposición estaba muy cerca de la verdad. En otro lugar, fuera de Sword Art Online, en el mundo real, un hombre con bata de laboratorio se reclinaba en su silla y tomaba café rodeado de pantallas. Una de ellas emitió un pitido y apareció un mensaje. Error variable 0026 eliminado. Se detectó el error variable 0025 en las proximidades. ¿Desea continuar con la corrección? El hombre tomó un sorbo de su taza, sin prisa. Luego, negó con la cabeza. ¿Cuántas correcciones ha evitado este error 25, cardenal? Esta es la tercera vez, señor. ¿Y por qué crees eso? Hay un 78,52% de probabilidad de que los fallos continuos del error 0025 se deban a las interacciones con los jugadores Asuna, Drifter, Kirito, Nautilus, Sinon y Yuna. Continuar con el intento de corrección número 3, señor. No, me interesa su evolución. Renombra la variable error 0025 como Kizmel. Manténme informado. Comprendido. Una vez resuelta esta situación, el hombre, que no era otro que Akiko Kayaba, dio otro sorbo a su café. Pronto archivó el asunto en su cabeza. Había innumerables otras advertencias y problemas que requerían su atención. De vuelta en Sao, Drifter observó el cuerpo de Locke con expresión compleja. Siendo sincero, el elfo oscuro era solo un PNJ más para él, y uno con el que apenas interactuaba. Pero para Kizmel era alguien muy importante, y verla sufrir también le dolía, porque hacía tiempo que había dejado de pensar en ella como un simple código y había empezado a tratarla como una amiga. Halconero. Te mataré. Impulsada por la rabia y la angustia, Kizmel pateó a los dos elfos caídos, que la habían emboscado y se abalanzó sobre el halconero caído. Sin embargo, él no tenía intención de luchar contra ella. Silbando, el cetrero extendió el brazo para que su mascota lo agarrara. Con 3 o 4 aleteos, el halcón elevó a su amo por los aires, fuera de su alcance. A juzgar por la altura a la que volaban, era evidente que el elfo caído aún albergaba algunas preocupaciones sobre Sinon. Mira. ¿Qué es esto? Oh, es tu preciada llave. Ja 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 ja. Entre risas, el chalconero caído hizo que su ave se lo llevara volando, sin importarle los hombres que dejaba atrás. Ni siquiera mencionó a Locke, solo lanzó una mueca de desprecio hacia el cadáver, que se aseguró de que Kizmel notara. Al darse cuenta de que Kizmel estaba tan furiosa que ya ni siquiera prestaba atención a la batalla, Drifter se acercó a ella. No serviría de nada que estuviera herida por no prestar atención. Kizmel. Reacciona. Era cruel gritarle así cuando el cuerpo de su cuñado seguía tendido en el suelo justo delante de ella, sí. Pero esos elfos caídos no eran débiles, y eran 9. Drifter podía controlar a 1, quizá a 2, pero tener que encargarse del que ya luchaba contra él, además de los 2 con los que Kizmel había lidiado antes, era demasiado para él. Le costaba contenerlos. Ja. Una espada se deslizó entre su guardia y se clavó en el flanco de Drifter. El golpe rozó su armadura y no le causó mucho daño, pero aún así le hizo gritar de sorpresa. Después de todo, aunque no sentía dolor, la sensación de que una espada le cortara el cuerpo no era agradable. Sin embargo, el sonido de su incomodidad pareció despertar a Kizmel del trance de ira en el que se encontraba, así que quizá valió la pena. Sin ninguna cortesía, la elfa oscura atacó las espaldas de sus compañeras caídas, lanzando una frenética ráfaga de ataques mortales. En un instante, los 2 elfos caídos, habían caído. Sus hermanos no tardaron en seguirles los pasos. Drifter respiraba con dificultad mientras se apoyaba en su lanza. Ese tipo de batallas siempre eran las más difíciles. Te pillaban por sorpresa, sin darte tiempo para prepararte ni planear, y eran cortas pero intensas. Locke, ¿por qué eres tan tonto? ¿Cómo puedo enfrentar el alma de mi hermana si la sigo al árbol espiritual?
Arrodillada junto al cuerpo de Locke, Kizmel acunaba su cabeza entre sus manos. Aunque no lloraba, tenía los ojos enrojecidos y su voz denotaba profunda tristeza. El lobo de Locke estaba junto a ella, acariciándole la mano con el hocico, como pidiendo caricias. Freddir, no te aflijas, viejo amigo. De repente, Locke abrió los ojos con fuerza. Con mano temblorosa, acarició la cabeza del lobo. Contrariamente a lo que cabría esperar de alguien a punto de morir, los ojos del elfo oscuro solo reflejaban calidez y cierto alivio. Tú también, Kizmel, no me llores. Por fin podré volver a ver a mi amado Tilney. Locke, sabes que ella te va a regañar, ¿verdad? Ja ja ja, tos. 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 Ja 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 ja, lo estoy esperando con ansias. Su risa fue interrumpida por un violento ataque de tos, y la expresión de Locke se tornó dolorosa. Miró a los jugadores, que se mantenían a una distancia prudencial. Humanos, cuiden a mi cuñada. Dicho esto, Locke volvió a cerrar los ojos. Entonces, su cuerpo empezó a brillar y finalmente se rompió en innumerables fragmentos. ¡Auuu! Freddir aulló lastimeramente, alzando la cabeza al cielo. Kizmel contuvo un sollozo, pero no lloró. Cerrando los ojos, murmuró una antigua plegaria de los elfos oscuros para que el espíritu de Locke llegara a su árbol sagrado. En ese momento, Nautilus fue sorprendentemente quien dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro de Kizmel. Sus ojos reflejaban una mirada desolada, llena de comprensión. No dijo nada superfluo, sino que la ayudó con delicadeza a ponerse de pie. Recuperaremos la llave secreta, Kizmel. Y esta vez no escapará. HMM. Kizmel asintió con fuerza y comenzó a seguir el rastro del halconero caído sin decir palabra. Drifter intercambió sonrisas irónicas con los demás al ver eso. Poco después, se acercaron a un agujero en el suelo, una pendiente que descendía directamente hacia la oscuridad. Al mismo tiempo, su registro de misiones se actualizó y Kirito envió un mensaje en el chat del grupo. Kirito, esta es la última etapa de la campaña de la guerra élfica en este piso. Habrá muchos elfos caídos, además de un comandante, así que ten cuidado. Además, también está el halconero, que no estaba en la beta. El grupo asintió. Y, tal como había dicho Kirito, el escondite de los elfos caídos estaba plagado de peligros. Experimentaron todo tipo de emboscadas en poco tiempo. Aparecieron el elfo explorador caído, el elfo guerrero caído, el elfo caballero roto caído, el elfo comandante de ala caído, y todo tipo de enemigos con un sentido de nombres engañosamente simple. Sin embargo, aunque las batallas eran agotadoras, no eran imposibles. Esto reafirmó una vez más la creencia de Drifter de que, siempre que uno fuera cuidadoso y no se sobreestimara, sobrevivir en SAO no era tan difícil, ni siquiera para los jugadores más débiles. Solo las peleas contra jefes estaban programadas para ser mortales. Desafortunadamente, muchos jugadores morían a diario por sobrepasar sus límites. Tras 3 horas de nerviosismo, siempre a la espera de la siguiente emboscada, el grupo llegó a una enorme cueva, iluminada por antorchas parpadeantes y brillantes piedras preciosas. 2 personas estaban sentadas en sillas de piedra en el centro, bebiendo vino. En la mesa, entre ellas, había una bolsa de hojas. La llave secreta. Parecían estar esperando a los jugadores. Por fin. Empezaba a preguntarme si eras aún más débil de lo que creía. ¿Por qué tardaste tanto? Deja de parlotear, cetrero. Mátalos y lleva la llave a nuestro señor. El halconero caído empezó a burlarse de ellos, pero fue interrumpido por el otro elfo caído, que vestía una pesada armadura metálica. Sobre su cabeza había un cursor rojo y su nombre: comandante de la expedición elfo caído. Uf, bastardo arrogante. Está bien, me encargaré de esta basura. Dicho esto, el halconero caído se levantó y caminó hacia el grupo. Al ver que el comandante no parecía tener intención de interferir, lo más probable era que se tratara de una batalla de 2 fases, similar a la incursión del segundo piso. ¡Auuu! En ese momento, quien lanzó el primer ataque no fue el cetrero. Ni siquiera Kizmel ni el grupo. Fue Freddir, el lobo de Locke, quien los había seguido en silencio todo el tiempo.
El enorme lobo estalló de repente en furia y atacó al elfo caído. Sin embargo, desde su percha en el techo, el halcón, hasta entonces invisible, se lanzó en picado y se estrelló contra Feredir. Ambos animales rodaron por el suelo, arañándose y mordiéndose. El chalconero caído también corrió hacia ellos, y su objetivo era, como era de esperar, Kizmel. Parecía odiar al elfo oscuro con pasión. Pero no luchaba solo contra Kizmel. Luchaba contra todo el grupo. Nautilus tomó la delantera, colocándose de tal manera que el cetrero tuvo que cambiar su objetivo hacia él o intentar rodearlo, mostrando su flanco indefenso en el proceso. La turba eligió la primera opción, y su espada desprendió chispas al chocar contra el escudo de Nautilus. Desde atrás, Sinon disparó una flecha que impactó al halconero caído directamente en la cabeza. Su mirada llena de odio se dirigió al arquero, por lo que no vio las espadas de Asuna y Kirito, que venían de ambos lados para dejarle profundos cortes en el cuerpo. Ark. ¿Por qué no pueden morirse las hormigas? Completamente furioso, el elfo caído siguió lanzando ataques despiadados contra el grupo, reduciendo rápidamente a Nautilus a amarillo. Sin embargo, no pudo matar a los jugadores tan fácilmente como creía. En cambio, fue él quien fue reducido lentamente a la muerte. Oye, cetrero. Mira esto. De repente, un fuerte grito detuvo la batalla. El chalconero caído miró hacia donde provenía y sus ojos se abrieron de par en par, asombrado. Drifter sostenía su lanza en alto y la apuntaba al cetrero. Pero lo que realmente llamó la atención de la multitud fue el halcón ensartado en la punta. Kizmel y Feredir estaban de pie a ambos lados de él, y la elfa oscura tenía una sonrisa alegre en su rostro, habitualmente estoico. ¡No! ¿Cómo te atreves? El chalconero caído estaba tan absorto en su batalla que olvidó prestar atención a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que dos personas no lo habían estado atacando todo este tiempo. Drifter y Kizmel habían ido tras su mascota. Blandiendo su lanza, Drifter envió al halcón moribundo por los aires hacia el chalconero caído. Pero antes de que la mascota alcanzara a su amo, Feredir saltó y lo mordió, destrozándolo entre sus fuertes mandíbulas. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.